Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, soberano de toda creación, con fidelidad a la palabra de Dios que Él nos ha dejado como revelación para nuestras vidas, con fidelidad a la amada del Señor que es la Iglesia, la cual nos permite a través de ella cumplir con el propósito de adorar y glorificar el nombre del Señor, edificar nuestras vidas a través del estudio de la palabra y también poder congregarnos y tener ese tiempo juntos de desarrollo y fortalecimiento espiritual y con fidelidad a nuestras familias, a la familia que Dios nos ha dado como núcleo familiar, papá, mamá, hijos, hermanos, hermanas y el resto de esa familia extendida. Glorificamos el nombre del Señor porque como el Centro para la Excelencia Familiar lo que procuramos es familias transformadas que glorifiquen al Señor y le den gloria a su nombre a través de ser un testimonio vivo en la sociedad donde nos movemos. Venimos estudiando en los últimos domingos una serie de mensajes en el sermón desde el monte o el sermón del monte como es conocido, de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Entonces, mis queridos hermanos, hoy es el estudio número 10, sermón desde el monte, el espíritu de sinceridad en el reino. ¿Deseas recompensa de Dios o de los hombres? Vamos a mirar acerca de la importancia de las buenas obras sin ostentación. Mateo capítulo 6 de los versículos 1 al 14 en la palabra del Señor, que nos habla si es piedad o hipocresía. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo sea colocando en nuestra mente y corazón su propósito divino para nuestras vidas, para la de ustedes y para la mía. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre y nos encontramos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, Señor de toda creación, que guíe nuestra vida, que guíes nuestros pasos y podamos agradarte en todo, bendito Dios. Amado Señor, ponemos delante de tu presencia la vida de nuestros hermanos de la Iglesia, Centro para la Excelencia Familiar, para que sean edificados con tu palabra, para que sean, Señor, movidos a la fe en ti, que tu Espíritu Santo les guíe hacia toda verdad y juntos podamos crecer y fortalecernos en la vida espiritual con el propósito de agradarte en todo. No dejes, eterno Dios, de bendecir a nuestros hermanos, guíales conforme a tu propósito, guía sus vidas y permite que todo lo que emprendan sea, Señor, de bendición y para glorificar tu nombre, que sus vidas sean edificadas y tú seas reconocido a través de ello en sus vidas familiares y también con sus amigos, vecinos y conocidos, puedan, Señor, ellos dar testimonio de que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Señor, como cada domingo también hoy, ponemos delante de tu presencia la vida de las personas de nuestra congregación que tienen problemas de salud. Dios, en el nombre de Jesús, pasa tu mano sanadora y divina sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad. Restáurales, recupérales, para gloria de tu nombre, Señor, para testimonio a nosotros y a sus familias, que tú, Señor, seas exaltado en la sanidad de ellos. Manifiéstate con tu poder y gran gloria. Amado Padre, también te pedimos en el nombre de Jesús, que seas, eterno Dios, también trayendo sanidad sobre su economía. Sana su economía, bendito Dios, permite que todo lo que emprendan sea bendecido por ti, que la gloria tuya sea manifestada en su mente y corazón, y la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Emocionalmente también fortaléceles, eterno Dios, y
Padre, espiritualmente, que no falte de tu bendición sobre ellos y el desarrollo y fortalecimiento de su vida de fe. Porque todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les recordamos hoy que tendremos la Cena del Señor, por lo tanto, les invitamos a preparar los ingredientes, tenerlos listos para cuando finalice la predicación de la palabra del Señor. Entonces participemos de la Cena del Señor. Tenga a mano el pan y también tenga la bebida. Si no tiene vino, puede ser otra bebida. Recuerde que lo que estamos es simbolizando y recordando el sacrificio de Jesús por nosotros. Así que el énfasis no está en los elementos, el pan o el vino, sino en nuestra motivación de corazón, con el fin de recordar el sacrificio de Jesús por ustedes y por mí en la cruz. También no se olvide tomar ahora el teléfono o enviar un mensaje por WhatsApp a sus familiares, amigos y conocidos para que vayan a santel.info en las diferentes redes sociales, santel.info, y allí puedan ver la palabra, escuchar y ver la predicación de la palabra del Señor y el estudio bíblico. Bueno, mis queridos hermanos, sermón desde el monte. Nuestro Señor ha estado enseñando que exige en los súbditos del reino mesiánico una moralidad más alta y más espiritual que la que era enseñada y practicada por los escribas y fariseos. Y aquí continúa en la misma línea en el capítulo 6 del versículo 1 al 18 del Evangelio según San Mateo. En la primera sesión principal, que se encuentra en Mateo 5:20 al 48, que ya estudiamos en lecciones pasadas, Jesús nuestro Señor y Salvador plantea que la justicia del cristiano debe superar a la de los escribas y fariseos. Y en estos versículos nos dan un ejemplo de las enseñanzas de los escribas y fariseos. Y al entrar en el capítulo 6 de los versículos 1 al 18, nos presenta la práctica de los escribas y fariseos y cómo debe ser la de sus seguidores, la de los cristianos en todo el mundo. Entonces, primero nos habló acerca de la enseñanza de los escribas y fariseos, y ahora nos presenta la práctica de los escribas y fariseos en cuanto a sus actividades religiosas, y él contrarresta todo esto presentando cómo deben ser sus seguidores, los ciudadanos del reino de los cielos. En el siglo V, Simón el Estilita vivió 37 años en lo alto de un pilar de 20 metros de alto y 1 metro de ancho. Él se subió allí y vivió 37 años con el fin de mostrar a los demás su consagración a Dios. Simón estaba contento con su notoriedad, aunque no muy contento con su comodidad, pues era un lugar de 1 metro de ancho, o sea, 1 metro cuadrado. Él con eso presentaba acerca de su religiosidad, se la demostraba ante la gente, que comentaba maravillada: tremendo este hombre, cómo está consagrado todos estos años en ese lugar. Ahora, es indudable que su orgullo era tan alto como el pilar. Al parecer, él no leyó Mateo capítulo 6 del sermón desde el monte. En el versículo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente, capítulo 6 de Mateo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas
y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres, también a vosotros vuestro Padre Celestial os perdonará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice vuestra justicia. Y cuando dice vuestra justicia, allí en el versículo 1 está hablando de acciones justas u obras buenas. Capítulo 5, versículos 6, versículos 10 y 20. Tales como dar limosnas, la oración y los ayunos. Entonces está hablando de acciones justas u obras buenas, la limosna, la oración y los ayunos. Hacer justicia es una frase que ocurre con frecuencia. Salmo 106, versículo 3, y el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 2, como también Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, y capítulo 3, versículo 7 y versículo 10. Ahora, dice, para ser vistos de ellos. Dice, hacer vuestra justicia delante de los hombres, ¿para qué? Para ser vistos de ellos. Como Simón el estilita, que vivió 37 años en esa torre para que la gente viera y comentara cuán consagrado estaba él. Entonces, esto lo llama en la palabra de Dios el hipócrita. O sea, el hipócrita es un actor, alguien que se colocaba una máscara para no mostrar la realidad. La sinceridad del alma y no la religiosidad jactanciosa es la marca del reino de los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Versículo 1 de la palabra del Señor. Jesús enseña a sus seguidores que deben practicar los deberes religiosos. Allí en el versículo 1. Sin embargo, esos deberes religiosos se los plantea como la caridad, versículos 2 al 4, la oración de los versículos 5 al 15 y el ayuno de los versículos 16 al 18. Para servir a Dios, para servir a los demás, no para ser vistos ni elogiados. Mateo 23:5 nos lo plantea en la palabra del Señor claramente. San Mateo, capítulo 23, en el versículo 5 de la Escritura, que nos dice así la palabra del Señor. Antes haced todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Eso era lo que ellos hacían.
para que los hombres los vieran. Jesús se refiere en este texto a tres aspectos de la piedad, tres que eran pilares fundamentales de la fe judía. ¿Cuáles eran esos pilares? La limosna, la oración y el ayuno. Estos tres ejercicios espirituales siguen siendo válidos, no solo para la fe judía, sino también para la fe cristiana y también para otras religiones. Queridos hermanos, Jesús no está en contra de estas prácticas, sino de la motivación con que se realizan. En varias de sus enseñanzas, Él habló de la validez de la oración hasta enseñar a sus discípulos a orar. Igualmente se refirió a la importancia de compartir con los necesitados, a tal punto que afirmó que esto sería tenido en cuenta en el juicio final. Dice así: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, que habla acerca de que tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. O sea, en cuanto a la generosidad para otros, el darle a otros, la misma escritura dice que el que da al pobre presta a Dios. Y en cuanto al ayuno, es sino recordar que previo al inicio de su ministerio público, Jesús llevó a cabo un ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces no está en contra del ayuno. Mateo capítulo 4, versículo 2. Entonces, ¿qué encontramos allí? Encontramos en la palabra del Señor acerca de el dar, acerca de el orar, y en cuanto, o sea, la importancia de compartir con los necesitados, y la oración y también el ayuno. Ahora, son tres actos de piedad que pueden conducir al creyente a la jactancia en un momento dado, a exhibirlos como una expresión de super espiritualidad, de tal modo que en vez de recibir la aprobación del Señor, lo que se consiga es su condenación. Allí en el versículo 1 constituye la tesis de toda esta sesión. Dice: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Esa es la tesis de todos estos 18 versículos. Cuidarse de hacer las cosas espirituales solo para que los demás nos vean. Si lo hacemos así, nuestro Padre que está en los cielos no nos dará ninguna recompensa, dijo el Señor. Si los actos de piedad se convierten en un motivo de orgullo, es porque se llevan a cabo en una forma hipócrita, solo para recibir el aplauso y la admiración de la gente. El Señor dijo que cuando esto suceda, el creyente ya no debe esperar nada de su Padre que está en los cielos. En el versículo 2 de la palabra del Señor dice: cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Recibieron exactamente lo que querían: la alabanza de las otras personas. Entonces no tienen nada que recibir de Dios. Ya recibieron, en otras palabras, su paga. En el versículo 5, el hipócrita ayuda al necesitado, ora y ayuna simplemente para que lo vea la gente y no para ser visto por Dios. En los versículos 4, en el versículo 6 y en el versículo 18. Dice: para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el hipócrita ayuda al necesitado, ora y ayuna solo para que lo vean, que es lo mismo que decir para glorificar a Dios y recibir su aprobación, pero que no era así
porque lo que estaban buscando era el reconocimiento de la gente. El orgullo, mis queridos hermanos, ese orgullo de espíritu, es la antítesis del espíritu del reino de los cielos. Los fariseos trataban de demostrar su justicia a través de 3 costumbres religiosas que eran muy frecuentes, como la limosna, la oración y el ayuno. Y todas estas eran usadas solo para exhibir su religiosidad delante de los hombres. Pero lo que Dios ve es el motivo, o sea, la motivación. Entonces veamos en primer lugar, dar. El Señor se refiere a la práctica de la limosna o ayudar a los necesitados, allí de los versículos 2 hasta el 4. Ayudar al necesitado, mis queridos hermanos y amigos, es un mandato de Dios. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, versículos 7 al 11. En el versículo 11 leemos: En tu tierra nunca faltarán menesterosos. Por eso yo te ordeno que abras tu mano y ayudes en la tierra a tus compatriotas y a los pobres y necesitados. Eso está en Deuteronomio 15, 7 al 11. La iglesia cristiana del primer siglo se caracterizó por su diligencia en ayudar a los hermanos necesitados, como podemos leer y ver el ejemplo de Hechos capítulo 2, versículos 44 al 45, y también en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37 de la palabra del Señor, que nos dice de la siguiente manera estos textos sagrados. Hechos 2, 44 al 45 de la palabra del Señor. Y dice así la Escritura: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en el capítulo 4, de los versículos 32 al 37 de la Escritura, nos dice lo siguiente: Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y también en 2 de Corintios, en el capítulo 9, de los versículos 1 al 15. Así que el Señor, como ya fue dicho, no está en contra de la ayuda a los necesitados, sino de la motivación con que lo hacemos. La ayuda al necesitado jamás puede ser motivada por la jactancia, ni para ser pregonada a los 4 vientos. La motivación para la limosna debe ser el amor al prójimo. Esa debe ser la motivación, el amor al prójimo. Y con el anhelo profundo de satisfacer su necesidad. Si se da para ser halagado por los demás, entonces es pura hipocresía que merece el repudio del Señor. El acto de dar es una buena prueba para medir motivos puros. Los religiosos eran muy buenos para dar limosnas, especialmente cuando eran observados por los curiosos. Su motivación era edificar una reputación de personas altamente generosas. El Señor debe haber sonreído a sus discípulos al describir las acciones de los hombres al dar limosna tocando trompeta para llamar la atención. El maestro tenía el don de usar el sarcasmo santificado. O sea, era una manera de decir, cuando dice, y no hagan tocar trompeta o algo, es un sarcasmo. No era que ellos tocaran trompeta para que los vieran. Pero sí, los fariseos en cuestión eran muy buenos actores al dar sus limosnas.
lo hacían con gran ostentación, y Jesús los llamó hipócritas, o sea, actores que usan máscaras, ya que su motivación era ganar la alabanza de la gente. Y Jesús les dijo que ya tenían su recompensa y que no podían esperar una recompensa de parte de Dios. Cuando él habló de no permitir que la mano izquierda supiera qué estaba haciendo la derecha, él no estaba promoviendo el secreto en sí, sino que está impulsando motivaciones adecuadas. No es hacerlo al escondido, o no es que usted marque en un sobre, o no es que cuando usted eche el billete la gente lo vea. No, la gente lo va a mirar una vez que usted puso la mano en el plato de la ofrenda o en la bolsa de la ofrenda, o cuando entregó el sobre. A eso no es que se refiere el Señor Jesús, sino qué fue lo que lo motivó. La búsqueda de una recompensa pública era precisamente lo que Jesús estaba atacando allí en ese versículo 4. En segundo lugar, orar. Entonces, dar limosna, orar. El Señor se refiere a la oración, y nuevamente el Señor afirma que se debe orar no para ser vistos y halagados por la gente, sino para agradar al Señor y ser escuchados por Él. ¿Es la oración una actividad religiosa o es una manera de tener una relación de amor con Dios? ¿Usted qué opina? ¿Es la oración una actividad religiosa o es una manera de tener una relación de amor con Dios? Mírelo allí de los versículos 9 al 15. Hay 3 instrucciones básicas. 1. No exhibirse ante la gente. 2. Orar en privado delante del Señor. Y 3. Evitar oraciones largas y repetitivas. ¿Qué es lo que dice? Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, 1. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. 2. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues vosotros semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tendréis necesidad. Entonces, 3 instrucciones básicas para la oración. 1. No exhibirse ante la gente. 2. Orar en privado. Y 3. Evitar oraciones largas y repetitivas. Luego el Señor enseña a sus discípulos a orar y les comparte la hermosa oración conocida como el Padre Nuestro. Ahora bien, cuando el Señor les dice que no oren para ser vistos de los hombres, porque aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entonces, cuando ellos iban a orar a determinadas horas, de acuerdo a la norma de aquella época para orar, que uno era la hora, digamos, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, entonces, y a la última hora, que era a la hora sexta, o sea, a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué hacían ellos? Digamos, estaban dentro de la casa y cuando les tocaba orar, entonces se salían de la casa y se paraban en una esquina a orar. Por eso dice que aman el orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. O sea que en vez de haberse quedado en la casa orando allí y hablando con Dios, salían a la esquina para que los vieran. O cuando estaban en las reuniones de la sinagoga, entonces tocaba el momento de orar y se ponía en pie para que la gente lo mirara y dijera: ah, cómo es de devoto, cómo es de consagrado, cómo es de dedicado, mire cómo ora. Eso el Señor es lo que está diciendo. No lo haga de esa manera. Y también dice oraciones largas y repetitivas. Es porque hacían oraciones muy largas
y repetían sobre lo mismo, solamente para que la gente escuchara y dijera: uy, ¿cómo ora? Ese sí es un verdadero hijo de Dios. Entonces, no es que el Señor esté prohibiendo orar mucho tiempo. No es que el Señor esté condenando el hecho de que usted de pronto repita alguna palabra durante una oración, sino la motivación. Entonces luego el Señor, ¿qué hace? Les enseña a orar. Y allí entonces les comparte esa hermosa oración que conocemos ustedes y yo como el Padre Nuestro. Los escribas y fariseos oraban a las horas establecidas del día, donde quiera que ellos estuvieran, como hacen también los musulmanes en el día de hoy. Estaba yo viajando en un avión de Madrid a Ámsterdam, en Holanda, y en el avión viajaban 3 musulmanes. Y de pronto los 3 se levantaron todos al tiempo y metieron la mano sobre sus morrales. Ahora, los que vimos esto en el avión nos inquietamos. ¿Saben por qué? No hacía mucho había pasado lo de las Torres Gemelas, cuando hubo la explosión allá contra esos edificios. Y entonces por eso nos asustó un poco. Pero ellos lo que hicieron fue que sacaron de sus morrales una especie de alfombra pequeña, la colocaron en el piso del avión y se arrodillaron mirando hacia la parte de atrás del avión. Y comenzaron a hacer genuflexiones, o sea, se arrodillaron y clavaban la cabeza contra el piso mientras oraban: Alá es bueno y Mahoma es su profeta. Alá es bueno y Mahoma es su profeta. Ahora, no importa la hora, ni importa el lugar, ellos están haciendo las oraciones a la hora establecida. ¿Y por qué miraban hacia la parte de atrás del avión? Porque estaban mirando hacia la Meca. Los fariseos se las arreglaban para estar en las esquinas de las calles o en medio de la multitud a la hora que podían hacer ostentación de su vida de oración. Ellos hacían largas oraciones repitiéndolas de memoria, creyendo que de esa manera, mientras más repitieran, más grande sería su recompensa. Y allí en el versículo 6 nos presenta cómo recompensa Dios la oración. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en tu aposento. Recuerde lo que les dije, que estaban dentro del aposento y lo que hacían era salirse para orar en las esquinas de las calles y la gente los viera. Por eso el Señor dice: entra en tu aposento. No es que si usted ora en la calle sea malo orar en la calle. No es que si ora en el culto allí en el templo entonces sea malo porque lo están viendo los otros hermanos. No, el problema era la motivación. Como les dije, ellos estaban dentro de su casa y más bien salían para orar. Y por eso Jesús les dice: entren a la casa y oren a su Padre en secreto. Era el urgente llamado de Jesús. La oración en público no está prohibida, ni se desalentaba para hacerla. Jesús quiso decir que la oración pública debería ser igualmente tan sincera como la oración que se hacía a Dios en privado. La parábola de la viuda inoportuna de Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8, Jesús alaba a aquella viuda por la oración persistente que proviene del corazón, que salió de lo más profundo de su ser. Aquellos que oren con el fin de ganar el favor popular ya están recompensados cuando obtienen el favor de la gente. Ellos no necesitan esperar recompensa a su piedad en el reino de los cielos. El deseo del corazón del ciudadano del reino de Dios está expresado en lo que conocemos como el Padre Nuestro. Al orar decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. La petición santificado sea tu nombre debe ser el propósito fundamental de toda oración. Es decir,
al desear la gloria de Dios, ¿qué va a santificar y a glorificar el nombre de Dios? Venga tu reino. La oración del Padre Nuestro no es para estarla repitiendo vez tras vez en los servicios, en los cultos, sea público o privado. El Padre Nuestro es una oración modelo. Platón, el filósofo griego, decía que había un mundo de las ideas y que en ese mundo de las ideas era de donde salían todas las cosas, y de eso que estaba allí en el mundo de las ideas, de lo que estaba allí, entonces se hacían réplicas. Un ejemplo, él decía, en el mundo de las ideas hay una silla. Entonces, de esa silla salen todas las demás sillas. Por ejemplo, estaba entonces una silla, y de esa silla sale la silla Luis XV, sale el taburete, sale el banco, sale la silla reclinable, sale la silla mecedora, sale la silla que sirve de cama. O sea que de esa silla, del mundo de las ideas, donde hay una silla, salieron ¿qué? Todas las sillas. El Padre Nuestro, mis hermanos, es la oración modelo. O sea, de esa oración modelo salen todas las demás oraciones. Y Jesús está presentando en esa oración modelo lo que debe contener todas nuestras oraciones. Entonces, en nuestras oraciones debemos glorificar a Dios, debemos exaltar a nuestro Padre, debemos reconocerle como el único y verdadero Dios, como el Señor de toda creación, como el Padre omnipotente, omnisciente, como el que está en todas partes, como el que conoce todo, como el que tiene todo el poder. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos que no es un Padre terrenal, sino el Padre celestial, que está en los cielos, y hacer la petición de santificado sea tu nombre. El propósito fundamental es glorificar a Dios, reconocer que Él es santo. ¿Y qué es lo que le hace santo y qué es lo que le glorifica? Bueno, venga tu reino. Porque cuando venga el reino de Dios, Él vendrá a los corazones de los hombres y ellos rendirán su vida al dominio absoluto de Jesucristo. Por eso es que invitamos a la gente a recibir a Jesucristo como Salvador, pero también como Señor. O sea, como el dueño absoluto de nuestra vida. Eso es entonces lo que plantea en el Padre Nuestro. Esa oración modelo de donde parten todas las demás oraciones. La voluntad de uno, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo, es que la voluntad de uno debe rendirse primeramente si está obrando sinceramente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. El control de todos los aspectos de la vida, de nuestra vida económica, de las posesiones materiales, está implicado allí en la oración modelo. Continuaremos entonces, mis queridos hermanos, estudiando de la palabra del Señor, y les invito a que vayan allí en Mateo capítulo 6, de los versículos 1 al 18, reflexiones sobre ello, y el próximo domingo continuaremos entonces acerca de el dar, ese dar las limosnas, el ayudar a los demás, acerca de la oración en la cual estamos, y hablaremos también acerca de el ayuno. Entonces continuaremos el próximo domingo con este estudio de la palabra del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta hora, dándote gracias por el estudio realizado y pidiéndote en el nombre de Jesús que nos ayudes, bendito Dios, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Glorifícate en nuestras vidas y permite que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para gloria de tu nombre. Al igual que tus discípulos te decimos, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como ciudadanos del reino de los cielos.
y no para ser vistos de los hombres, y no con palabrerías, sino ni con vanas repeticiones, sino, Señor, con toda intensidad de corazón. Porque te lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Te invitamos a que continúes con la alabanza que tendremos enseguida, y luego entonces vendrá la predicación de la palabra del Señor, y al finalizar tendremos la cena del Señor. Que Él te continúe bendiciendo día tras día para alabanza y gloria de su nombre, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.